A las 4 de la mañana, un golpe autoritario en el gimnasio no fue el inicio de mi entrenamiento, sino el sonido seco que anunciaba cargos de alta traición. 17 años de servicio se desmoronaron en segundos cuando vi la autoridad en el uniforme de quien venía a arruinar mi vida. El aire en el gimnasio apestaba a sudor viejo y ozono quemado de las máquinas. Eran las 4:30 de la mañana. La oscuridad era mi uniforme. Llevaba 17 años sirviendo. 17 años siendo un fantasma silencioso, un engranaje esencial en la maquinaria más fina del país. Yo era David, un SEAL de alto nivel, y esa mañana mi rutina era la misma. 10 kilómetros en la cinta, seguidos de entrenamiento de combate en solitario, hasta que las primeras luces pálidas del amanecer tocaran la costa de Coronado. Pero esa mañana, el sonido de la puerta metálica al abrirse no fue el del vigilante nocturno. Fue un golpe seco, autoritario, que resonó en el silencio como un disparo. Mi entrenamiento se activó antes de que mi cerebro procesara el miedo. Mi cuerpo ya estaba en modo defensa. Me giré, mis ojos ya adaptados a la penumbra, escaneando la silueta que bloqueaba la luz débil del pasillo. No era un compañero. La postura era demasiado rígida, la presencia demasiado pesada. Llevaba un uniforme que reconocí al instante. La insignia de la Marina, sí, pero el corte del pantalón y la autoridad en su porte gritaban algo más administrativo, algo más peligroso. «¡Alto ahí!», ordenó la voz, áspera y amplificada por el eco del metal. Tenía una linterna potente, apuntándome directamente a los ojos, cegándome. Sentí el calor del haz cegador incluso a través de mis párpados. «Soy el oficial Hayes, USN. Soy la autoridad aquí, señor. Manos, donde pueda verlas», continuó el hombre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Una redada? ¿A esta hora? ¿Aquí? Jamás habíamos tenido un incidente de seguridad interna de este calibre. Bajé las manos lentamente, siguiendo el protocolo instintivo. Pero mis músculos seguían tensos, listos para desarmar a 3 hombres en un abrir y cerrar de ojos. Hayes se acercó, acompañado ahora por otros 2 individuos vestidos de civil, aunque sus movimientos eran tan disciplinados como los míos. Uno de ellos llevaba un portapapeles y una carpeta sellada con cinta de advertencia. «David Miller, queda usted detenido bajo sospecha de alta traición y conspiración contra el Estado», soltó Hayes, y el aire me abandonó los pulmones. «¿Traición?». La palabra resonó en el gimnasio vacío como un epitafio. «¿De qué mierda están hablando?», logré decir, mi voz sonando extrañamente plana. Hayes ignoró mi pregunta y se enfocó en mi equipamiento. Yo llevaba mi ropa de entrenamiento, pero bajo la camiseta, mi cuerpo estaba entrenado para portar una carga letal sin inmutarse. Parecía que estaban buscando algo específico, no una confrontación aleatoria. Su equipo de comunicaciones en el Muelle 3, el paquete de datos recuperado de la misión en el Mar Rojo, todo está en el informe. Usted manipuló la cadena de custodia. Espetó Hayes, acercándose lo suficiente para que yo pudiera oler el café rancio en su aliento. Eso es una mentira. Todo fue documentado por el comandante Davis. Davis está cooperando plenamente, Miller. Admitió que usted accedió a datos clasificados y los descargó en un dispositivo no autorizado. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad del depósito. Mis piernas empezaron a temblar, no por miedo, sino por la rabia fría que me ascendía por la garganta. Habían usado el depósito, habían revisado mi equipo. Pero, ¿traición? Eso era ridículo. Yo había salvado a mi equipo 3 veces en el último año. Mientras uno de los agentes civiles me ponía esposas de restricción de alta seguridad, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era un error administrativo. Esto era una trampa perfectamente tejida.
La acusación de traición no era solo para asustarme, era el marco legal perfecto para deshacerse de mí rápidamente, probablemente por algo que había visto o hecho que molestaba a alguien muy, muy alto en la cadena de mando. «Tienen derecho a guardar silencio», comenzó Hayes recitando el procedimiento estándar, pero yo ya no escuchaba. Estaba concentrado en el civil que me esposaba. Su mano se movió demasiado lento, demasiado deliberadamente cerca de mi cinturón abdominal, donde guardaba mi tarjeta de acceso de emergencia. En un movimiento fluido que desafiaba a las esposas, golpeé el codo del agente con mi hombro y giré, usando el impulso para lanzar mi cabeza hacia el rostro de Hayes. No tuve tiempo de golpear fuerte, solo lo suficiente para romper su concentración y ganar un segundo. Los otros dos hombres reaccionaron con una velocidad aterradora, sacando sus propias esposas reforzadas y tratando de inmovilizarme. Luché con la furia de un animal atrapado. 17 años de entrenamiento contra 3 tipos de seguridad interna. Era injusto, pero no iba a irme tranquilamente a enfrentar una posible condena de décadas por algo que no hice. Logré zafarme del agarre de uno de ellos, girando y usando la mesa de pesas como escudo improvisado. El ruido era ensordecedor. Mi mente corría a 1000 por hora. Mi familia, mi seguridad, la certeza de que si me llevaban, no volvería a ver la luz del día con libertad. Justo cuando pensaba que podría romper el cerco y correr hacia la bahía, escuché el sonido inconfundible de un arma desenfundándose. No era un arma reglamentaria de la Marina, era algo más pesado, más largo. «Última advertencia, Miller. Quieto o disparamos», gritó Hayes, ahora con una expresión de pánico genuino. Mi mente gritó: «No soy un criminal, estoy siendo incriminado». Vi la luz del cañón apuntándome, y por un instante todo se detuvo. Pero entonces mi mirada se desvió hacia el portapapeles del agente que había intentado esposarme. Vi la esquina del documento que se asomaba. No era un informe de la Marina. Era un membrete de la Oficina de Asuntos Internos, y el número de caso estaba marcado en rojo brillante. Pero no era el número de mi caso. Era el número de caso de mi antiguo mentor, el hombre que supuestamente había muerto en una misión encubierta hace 5 años. Y justo en ese momento, sentí el impacto helado del metal en mi espalda, un pinchazo agudo que me paralizó. Cayó al suelo, mi cuerpo desplomándose sobre el suelo de goma mientras la visión se me nublaba. Mi última visión antes de que la oscuridad se apoderara de mí fue la de Hayes recogiendo con calma un objeto pequeño y rectangular del suelo cerca de mi mano caída. Era mi teléfono satelital personal, el que se suponía que estaba destruido. Y Hayes lo estaba metiendo en su bolsillo antes de que alguien más pudiera verlo. Me habían tendido una trampa maestra, y el anzuelo era mi propia reputación. Sabía que si ese teléfono caía en sus manos, me enfrentarían a un juicio que no podría ganar, con cargos de conspiración que me costarían el resto de mis días. La pena, murmuraban los rumores entre los círculos más cercanos, era cercana a las 5 décadas. 58 años era una sentencia diseñada para borrarme del mapa. Desperté con el sabor metálico de la sangre y un dolor punzante en la nuca. Estaba en movimiento. El balanceo rítmico me decía que estábamos en un vehículo grande, probablemente un transporte blindado, no en un coche patrulla estándar. La luz era intermitente, filtrándose a través de una pequeña hendidura, lo que confirmaba que estaba siendo transportado en una zona de confinamiento. Intenté moverme, pero mis manos estaban aseguradas por unas esposas que parecían fundidas a mis muñecas, y mis tobillos también estaban sujetos con grilletes pesados. La sed era insoportable. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Horas? ¿Un día? Mi mente intentaba reconstruir la secuencia de eventos,
pero solo encontraba ecos borrosos de forcejeo y el rostro frío de Hayes. Intenté hablar, pero mi garganta estaba raspada. ¿Dónde estoy?», conseguí articular. El silencio fue la única respuesta. Estaba solo en esa celda temporal. Los sonidos amortiguados del motor y el traqueteo del vehículo eran mi única compañía. Me concentré en la única cosa que podía controlar: mi respiración. Ralentizar el ritmo cardíaco, evitar la adrenalina. Un SEAL no se quiebra en la oscuridad. Sabía que lo que seguía no sería un interrogatorio amistoso en una oficina de la base. Si me estaban trasladando de esa manera, significaba que la acusación ya había subido de nivel y que la burocracia quería asegurarse de que no tuviera acceso a mis abogados o, peor aún, a mis contactos. Una acusación de esa magnitud, involucrando datos sensibles y un miembro activo de las fuerzas especiales, requería una jurisdicción especial, fuera del sistema militar ordinario. Eso era mucho más peligroso. Pasaron lo que parecieron siglos. El vehículo finalmente frenó con un chirrido áspero, y el motor se apagó. Hubo un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de pestillos pesados siendo liberados. 2 guardias corpulentos, con uniformes negros y sin insignias visibles, otro signo de que esto no era una detención militar estándar, abrieron la puerta del compartimento. «Fuera, Miller. Camina». Me obligaron a salir. El aire era denso, frío y olía a humedad y moho. Estaba en un sótano, o quizás en una instalación subterránea. Las paredes eran de concreto crudo, y la iluminación era proporcionada por bombillas desnudas suspendidas del techo, proyectando sombras alargadas y siniestras. El camino fue corto. Me empujaron a través de una puerta de acero y entré en una sala pequeña y desangelada. En el centro, una mesa de metal pulido y 2 sillas. Hayes estaba allí sentado, con una expresión de calma predatoria. A su lado, un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje gris que ni siquiera se había molestado en quitarse la chaqueta. No era militar, era un abogado, o alguien con autoridad legal absoluta. «Bienvenido, David», dijo el hombre del traje, su voz suave, casi paternal. «Soy el consejero de Seguridad Nacional, señor Thorne. No estamos aquí para hacerte daño físico si cooperas. Estamos aquí para protegerte del malentendido que has creado». ¿Malentendido? ¿Intentar inculparme por traición es un malentendido? Escupí, sintiendo cómo la ira volvía a inundarme. Thorne sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «El teléfono, David, el que Holloway te dio antes de su desafortunado accidente en el Mar Rojo». Mi estómago se hundió. Holloway, mi mejor amigo y líder de equipo. Su muerte había sido catalogada como un fallo de equipo durante una tormenta, pero yo siempre sospeché que había algo más. El dispositivo que Hayes había recogido era el satelital que Holloway me había pasado justo antes de que su bote fuera alcanzado. Pensé que era una copia de seguridad, no la evidencia principal. «Ese teléfono no contiene nada incriminatorio», mentí, manteniendo mi rostro inexpresivo. «Oh, sí lo contiene», intervino Hayes deslizando el teléfono sobre la mesa. «Contiene registros de comunicaciones cifradas con un grupo que, para efectos legales, está catalogado como una red hostil que busca desestabilizar nuestra infraestructura civil. Datos que tú, como SEAL, no tenías autorización para poseer ni descifrar. Lo que tú llamas lealtad a Holloway, el tribunal lo llamará complicidad. Lo que Holloway estaba haciendo era intentar exponer una gran corrupción dentro de la cadena de suministro de nuestro equipo táctico, pero al hacerlo, se involucró con gente peligrosa, y tú ahora tienes esa información». Thorne se inclinó hacia adelante. «Mira, David, tenemos cargos sólidos. La evidencia de acceso no autorizado, la manipulación de la escena del supuesto accidente de Holloway.
Si cooperas, podemos reducir la pena por conspiración y acceso indebido a cargos menores. 10 años, quizás 15, con posibilidad de reducción. Si no, la acusación de intentar socavar la seguridad nacional por colaboracionismo nos dará ese enorme plazo que mencionaste, 58 años. La cifra me golpeó como un martillo. 58 años, era una vida entera. ¿Qué quieren que haga exactamente?, pregunté. Mi voz ahora era un susurro derrotado. Thorne se recostó complacido. Queremos saber todo lo que Holloway te dijo. ¿Quién más estaba enterado de su investigación? Y, lo más importante, queremos las claves de acceso que te dio. Solo así podemos demostrar que su investigación era un acto aislado y que tú fuiste un peón asustado, no un conspirador. De repente, un sonido agudo y penetrante resonó en el pasillo exterior. No era una alarma de seguridad, era un tono específico, un código que solo los miembros de mi antiguo escuadrón utilizaban en caso de emergencia absoluta. Una señal que se suponía que solo se usaría si la vida del equipo entero estaba en peligro inminente. Hedges y Thorne se pusieron tensos. Hayes sacó su arma nuevamente, mirando hacia la puerta con urgencia. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Hayes, su calma desvaneciéndose. Antes de que Thorne pudiera responder, la puerta de acero de la celda se sacudió violentamente, no como si alguien intentara forzarla desde afuera, sino como si algo inmensamente fuerte se hubiera estrellado contra ella. El metal gimió bajo la presión. «¡Tenemos compañía!», gritó uno de los guardias uniformados que custodiaban el pasillo, su voz llena de pánico. El consejero Thorne se levantó de golpe, su rostro lívido. «No es posible. Nadie conoce esta ubicación». El impacto fue tan brutal que las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, solo rota por las luces de emergencia rojas que se encendieron débilmente, bañando la sala en un resplandor sangriento. Escuché el sonido inconfundible de disparos afuera, no las ráfagas cortas y precisas de la policía, sino fuego sostenido, munición pesada. Y luego, una voz resonó por el intercomunicador de emergencia del techo. Una voz que reconocí, aunque no la había escuchado en años. Era la voz de mi antigua comandante, la mujer que supuestamente me había repudiado tras mi última misión secreta. «David Miller, soy la comandante Vance. Sabemos que estás ahí. La redada no viene por ti, sino por Thorne y Hayes. Están involucrados en la misma red que mató a Holloway y tienen toda la información de seguridad de la costa oeste. Tenemos que salir de aquí ahora, o te van a cargar con esto y te irás directo a juicio por el resto de tu vida». La voz de Vance, cargada de urgencia y autoridad, era como un electroshock para mi agotado sistema nervioso. La oscuridad roja y el caos exterior confirmaban lo que mi instinto me gritaba desde el principio. Yo no era el enemigo, era el chivo expiatorio. Thorne y Hayes no eran agentes de la justicia, eran los ejecutores de la red de corrupción que Holloway intentaba desmantelar. Y mi vida pendía de un hilo doble, la condena por traición si me quedaba con ellos, o el fuego cruzado si salía con Vance. El metal de la puerta volvió a gemir, esta vez cediendo. Un trozo grande se desprendió hacia adentro con un estruendo metálico. A través del agujero irregular vi destellos de linternas tácticas y la silueta rápida de hombres vestidos de negro, pero estos no eran los agentes sin rostro que me custodiaban. Estos se movían con la precisión que yo conocía, el equipo de respuesta encubierta de Vance. «¡Abajo!», rugió Vance desde el exterior, y un segundo después una granada aturdidora estalló en el pasillo, silenciando momentáneamente el tiroteo y sumiendo la sala en un zumbido agudo y desorientador. Hayes reaccionó primero, empuñando su arma reglamentaria hacia la puerta destrozada.
Thorn, sin embargo, se abalanzó sobre mí, intentando agarrar mi rostro para forzarme a mirar el teléfono sobre la mesa. «Si sales de aquí, estás muerto. Ellos te ejecutarán en el campo, Miller. Quédate conmigo. Puedo garantizar tu seguridad», siseó Thorn, desesperado. En ese instante, la adrenalina regresó, pura y enfocada. Ya no luchaba por limpiar mi nombre, luchaba por sobrevivir a esta emboscada. Con un movimiento que quemó mis muñecas ya magulladas, giré el torso y usé la fuerza de mis piernas ancladas. Las esposas de alta seguridad estaban diseñadas para resistir tirones, pero no el torque simultáneo de un cuerpo entrenado. Escuché un crujido seco, no de metal, sino de hueso. Y Thorn gritó, soltándome cuando su mano se dobló grotescamente. Aproveché su dolor. Mi pie, aún encadenado al tobillo, se levantó en un arco bajo y barrí las piernas de Hayes, que estaba distraído disparando hacia la puerta. Hayes cayó aparatosamente, su arma deslizándose por el suelo de concreto. «Vance, estoy libre de las esposas superiores», grité, sabiendo que mis tobillos todavía estaban atados. «No importa, tira al suelo, David», ordenó Vance. Un momento después, una sombra se abalanzó sobre mí desde la oscuridad. No era un aliado. Era uno de los guardias oscuros que custodiaban a Thorn. Estaba armado con una barra de metal y apuntaba a mi cabeza. Esquivé el golpe por milímetros, pero la barra golpeó la mesa de metal con tal fuerza que hizo rebotar el teléfono satelital de Holloway, enviándolo a volar bajo la silla de Thorn. El caos era total. Los hombres de Vance entraban a raudales, neutralizando a los guardias de Thorn con una eficiencia brutal y silenciosa. Vi a Hayes, aún aturdido, intentando gatear hacia su arma. Mientras Thorn intentaba levantarse cojeando, murmurando maldiciones al aire, logré moverme rodando bajo la mesa. Mis dedos, a pesar de los grilletes en los tobillos, encontraron el teléfono. Lo agarré con desesperación. «Lo tengo, Vance. ¡Lo tengo!», grité en el intercomunicador que llevaba mi equipo de entrenamiento, que afortunadamente seguía funcional. «Bien, sal por el hueco de la puerta, Miller. Están asegurando la zona». Me puse de pie sobre mis piernas encadenadas, usando la mesa como apoyo. Mi única opción era correr hacia el exterior, arrastrando el metal frío. Hayes, ya recuperado, se interpuso entre mi ruta de escape y la puerta, su rostro contorsionado en una máscara de traición y miedo. Estaba a punto de disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el sonido de una ráfaga de fuego vino desde el interior de la sala. No fue Vance, fue Thorn. El consejero, en un acto final de desesperación, disparó 3 veces contra Hayes. El hombre cayó sin un sonido. «Traidor, tú ibas a cargarme con esto», gritó Thorn a su ahora ex seguridad. La confusión de Thorn y el silencio de Hayes me dio la fracción de segundo que necesitaba. Me lancé hacia el agujero en la pared. Los hombres de Vance me atraparon justo al salir, sin preguntar, sin esposas, sin juicios. Sentí que me levantaban y me sacaban del frío subterráneo. El sol de la mañana me golpeó con una intensidad cegadora. Estaba en el muelle, no lejos de donde me habían arrestado, pero ahora era un lugar seguro. Vance, una mujer de cabello gris corto y ojos de hielo, me miraba con una expresión compleja. «Bienvenido de vuelta, Miller. Estuviste cerca de una condena por esa trama de conspiración que montaron. 58 años por escuchar al hombre equivocado». «¿Qué pasó con Thorn?», pregunté, sintiendo el peso de los grilletes en mis tobillos, el único recordatorio físico de mi casi caída. «Thorn está bajo custodia. Su red de corrupción que implicaba desvío de fondos y encubrimiento de crímenes serios ha caído. Hayes era su mano derecha. Holloway lo sabía todo. Cuando intentó exponerlos, lo mataron y tú tomaste su evidencia. Ellos te incriminaron para silenciarlo a él y a ti.
Vance se acercó, y uno de sus hombres se apresuró a cortar los grilletes de mis tobillos. El alivio fue inmenso. Tu acción de intentar romper las esposas en el gimnasio fue lo que nos dio la pista de que eras un objetivo de alto valor, no un traidor. Los documentos que encontraste en el piso, David, la referencia al caso de Holloway, eso validó todo. Me miró fijamente. Tienes dos opciones, Miller. Podemos borrar todo esto, reinsertarte con una baja honorable por estrés extremo y cerrar el caso. O podemos ponerte a trabajar. Con esa evidencia en ese teléfono podemos desmantelar el resto de esta red, pero eso significa operar de nuevo, fuera del libro, y con un riesgo mucho mayor. Me puse de pie, sintiendo mis piernas cansadas, pero mi espíritu renovado. Miré hacia el horizonte azul del Pacífico, sintiendo la brisa marina por primera vez en lo que pareció una eternidad. La oscuridad había intentado atraparme con una mentira de 5 décadas. «Dame el teléfono, comandante», dije, mi voz firme. «Necesito una ducha y un café, y luego quiero saber exactamente dónde apuntar el siguiente golpe».